Con las repercusiones. Seguimos tratando de entender. Hay un gran experto en temas de laborales, sindicales, que nosotros consultamos mucho. Gente que durmió poco, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, buen día. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente dormimos poco. Claro, pusiste un hilo en caliente sobre materia laboral. Arrasa con gran parte de los derechos laborales el decreto, por lo que leo en tu resumen. Sí, toca todas las dimensiones del derecho del trabajo, las relaciones colectivas, la organización sindical, los derechos individuales, la regulación de los conflictos laborales, y esto es la cuestión directa. Después se mete con obras sociales, con la situación de los trabajadores y trabajadoras de empresas en el sector público, así que sí, prácticamente es la reforma más grande que tenemos en materia laboral, de un solo plumazo, desde los cambios que hizo la dictadura en 1976. Claro. A ver, para mencionar algunas cuestiones, Luis, a partir de lo que estuve leyendo de tu hilo en Twitter. Por un lado, a ver, tema derecho a huelga, queda acotado, hay ciertos sectores se declaran esenciales, otros trascendentales y tienen que dar un mínimo de prestaciones, caso educación particularmente, incluye muchos otros sectores que también tienen que dar como mínimo un 50% de prestación. Sí, esto ya existía en la legislación nacional, estaba muy acotado a algunos servicios que eran considerados servicios esenciales. Lo que hace este decreto es extender esa calificación de servicios esenciales y poner un mínimo del 75% de cobertura. Es decir, si mañana CETERA llama una huelga, tiene que garantizar el 75% de la cobertura de la actividad hasta la educación secundaria. Pero lo más importante ahí es que abre la puerta a estos servicios de importancia trascendental, que es una categoría que existe ya en la legislación nacional, existe en la OIT, y ahí fija un mínimo de cobertura del 50% de lo que es el trabajo habitual, y en esos servicios de importancia trascendental, se hace una lista y entran prácticamente todas las actividades que se te ocurran, hasta la hotelería y la gastronomía. Claro. Mañana, o sea, queda muy acotado el derecho a huelga, digamos, ¿no? Te diría que prácticamente se elimina, porque eso además se complementa con el derecho de los empleadores a despedir con justa causa si un trabajador hace una huelga y de esa manera afecta la libertad de trabajo de un trabajador que decida no hacer huelga, por ejemplo, amenazándolo o intimidándolo. Con lo cual hay a ver, no prohíben el derecho de huelga, no podrían prohibirlo, pero lo limitan de una manera muy extrema. Después, indemnizaciones se reduce drásticamente, ¿no? El valor de las indemnizaciones, las multas a las empresas, y en el caso de las trabajadoras de casas particulares, deroga la doble indemnización de las empleadas no registradas, que son la enorme mayoría. Con lo cual, ¿para qué registrarías a alguien si después no tenés una multa, o digamos, un punitorio adicional si hay, en caso de despido? A ver, el costo de no registrar pasa a ser prácticamente cero. Es mucho más barato para un empleador no registrar, no corre prácticamente ningún riesgo. Hoy sí ese costo era muy importante, hasta ayer, pero además no solo se eliminan las multas, sino que se modifica la base de cálculo de la indemnización por despido, por lo cual incluso a los trabajadores que están registrados, a partir de hoy la indemnización por despido es sustancialmente menor. Se modifican, se quitan algunos rubros que hacían que la indemnización sea más cara, por ejemplo, los bonos que se perciben periódicamente. Estábamos hablando acá, Guido decía, o sea, si a cualquiera de nosotros nos despiden de hoy en adelante, lo que rige es esto, no importa que el trabajo es previo. Hoy ya es ley, cualquier telegrama de despido que llegue hoy, la liquidación final se efectúa con los términos de este nuevo decreto. Obviamente esto va a dar origen a una judicialización, y les adelanto, esto es inconstitucional por donde lo miren, no van a encontrar un abogado que les diga que esto es constitucional, con lo cual, esto, a ver, es un festival de la industria del juicio, en el sentido de que va a dar origen a un incremento de la litigiosidad enorme, y para las empresas esto es un problema en términos de calcular cuál es ese pasivo contingente. Y otra cosa que dices, más allá de esta aclaración que hace Luis, pero para seguir viendo qué plantean, digamos, ¿no? También para el monotributo, porque gran parte del empleo hoy es monotributo, elimina la presunción de que ahí hay una relación de dependencia encubierta, o sea, de alguna manera habilita el monotributo como relación laboral. Hasta ayer, si vos trabajabas para un empleador, ese empleador te obligaba a facturar y vos le facturabas todos los meses, yo te decía, esto es 100% una relación laboral, vas a cualquier juez laboral y te va a decir que esto es una relación laboral, te va a reconocer todos los derechos de los trabajadores. Esto cambia a partir de hoy porque se elimina esa presunción, es decir, vos vas a tener que demostrar que había una relación de dependencia,
lo cual es bastante más complejo, se invierte la carga de la prueba, pero además eso se complementa con otra norma que está en el DNU, que es que para los establecimientos de hasta 5 trabajadores, se abre la puerta a considerarlos trabajadores independientes, es decir, colaboradores independientes. Claro. Es decir, por fuera de la relación de dependencia y sin ningún tipo de derecho laboral. Claro. Te hago una pregunta más, Luis Campos. Con él estamos charlando, analizando el decreto. Nos acaba de decir que es la eliminación, ¿no?, de derechos laborales más grandes desde la época de la dictadura. Tema obras sociales y prepaga. O sea, aportes sindicales, obras sociales. Uno puede elegir libremente, supuestamente, cualquier obra social o ir directo a la prepaga. Hoy, para ir a una prepaga, tenés que ir vía algún convenio que tenga esa empresa de medicina prepaga con alguna obra social. Esto básicamente se utiliza en muchísimos casos, que vos desregulás tus aportes y terminás yendo a alguna obra social que tiene un convenio con una prepaga y terminás recibiendo esos beneficios de la empresa de medicina prepaga dependiendo de tu salario. Lo que hace el decreto termina de desregular este proceso que se había empezado a desregular en los años 90, y lo que va a haber es una competencia en igualdad de condiciones entre empresas de medicina prepaga y obras sociales, sin necesidad de que hagan ningún tipo de convenio y con la posibilidad de que las empresas de medicina prepaga directamente digan, bueno, me interesa este tipo de franja de trabajadores, a este tipo de franja de trabajadores le ofrezco un plan determinado. Los trabajadores que no me interesen, que son básicamente los trabajadores y trabajadoras de mayor edad, que tengan algún tipo de problema preexistente, esos van a quedar para las obras sociales con muchísimo menos grado de cobertura. Bien, Luis Campos, un gran experto en estos temas, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @LuisCampos76, y verán en profundidad el análisis de lo que su lectura del decreto. Gracias, Luis. Abrazo, Ana María. Hasta luego. Muy bien, vamos al móvil ahora ya de Juli Roffo en las calles de Buenos Aires. Juli, ¿cómo va? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en Federico Lacroze y Corrientes, esto es Chacarita. Bueno, estamos tratando de tomarle el pulso en la calle a los anuncios de ayer de la noche.